Saludos a todos y bienvenidos a Tertuliando con Carlos Salgado. Mi invitado va a celebrar 30 años de trayectoria aquí en el Centro de Bellas Artes y conocido como el guitarrista de las estrellas, Jorge Lavoy. Qué bueno que estás conmigo. Saludos, Carlos, gracias por recibirme. No, gracias a ti por Pero me aceptar la trataste invitación. bien por los 30 años. Ah, es más. Porque son 50. Ave María, 50 años, te quité 20, eso es juventud acumulada. Pero eso vamos a hablar en el programa. Y como dije al principio, mi invitado es conocido como el guitarrista de las estrellas, es músico, director musical y cantante y se presenta en esta sala Antonio Paoli del Centro de Bellas Artes, Jorge Lavoy Zayas. Qué bueno que estás conmigo, estrechamos la mano y te quité 20 años de trayectoria porque son 50. Ya empezamos bien. Ya empezamos bien. La música siempre marcó tu vida desde niño. Tú llegas al mundo un lunes 6 de agosto en la ciudad señorial Ponce, en la calle 1 del barrio Bélgica, y te criaste en Constancia. Las cualidades de una persona que nace en este día son carismáticos, entusiastas, apasionados, líderes por naturaleza y con una gran capacidad para inspirar a otros. ¿Te describes así? Wow. Ojalá sea todo eso. Bueno, fíjate, sí, algunas cosas sí, cómo no. Me gusta crear, no sé si sea el mejor líder, pero sí también me gusta liderar. ¿Qué cualidad posee Jorge que yo no haya descrito al principio? Cualidad, soy dedicado, soy disciplinado con la música, con mi carrera, con mis cosas. Háblame de tus padres, Isaac Lavoy y Francisca Zayas. Mis papás, la vena de músico la saco de mi papá. Mi papá tocaba y aparte de que tocaba, vendía guitarra, o sea que en mi casa siempre había guitarra. Y luego también mi hermano Paco, que fue la otra persona que fueron mis inspiraciones en la vida para la guitarra. Papi fue el que me enseñó mis primeros acordes. Él le gustaba tocar mucha música típica, mucha música de Navidad también. Los Lavoy siempre hacían estas parrandas maravillosas, parrandas grandes. Al que le caía una parranda de esas tenía que estar preparado. Pero yo recuerdo que yo siempre agarraba la guitarra y me metía a tocar en las parrandas y aprendí con él. Esa es la vena. Mi mamá no quería que yo fuera músico porque tú sabes que siempre está ese miedo de que los músicos se van a morir de hambre, bla, bla, bla. Y bueno, pero yo desde los 15 años ya yo me escapaba de casa y me iba a tocar. Y entonces recuerdo que en un tiempo empecé a ganar dinero, un par de pesitos ahí, y empecé a comprarme unos mauncitos y unas camisitas. Y mami, ¿de dónde tú estás sacando esos chavos para comprarte ropa? Y dije, mami, ¿qué estoy tocando? ¿Qué tú estás qué? Pero lo aceptó de lo más bien. Pero yo empecé a estudiar contabilidad en Ponce porque, bueno, no encontraba qué hacer realmente. Estaba como que no había departamento de música allá en el Colegio Regional de la UPI, de la UPR. Y bueno, empecé a estudiar contabilidad, pero a la que cogí el primer curso especializado dije, no, esto no es para mí. De ese matrimonio surgieron 5 hijos. Francisco Paco, Carlos, Isaac Junior, que fallecieron, que en paz descanse, y tu única hermana, Cintia. ¿Cómo fue esa relación con ellos y cómo sigue siendo esa relación con tu hermana? Pues mira, es curioso porque yo soy el menor, entonces de cada uno como que yo tengo influencias de cada uno en sus respectivas cosas. Mi hermano mayor, Isaac, que era ingeniero, estuvo en el ejército. Le gustaba esta cuestión de los campamentos y esta vida al aire libre, le gustaba pescar y ese tipo de cosas. Y yo me encanta todo eso también, me encanta ir a pescar y me encanta hacer camping y ese tipo de vida de naturaleza lo aprendí de él. De mi hermano Paco, la guitarra definitivamente, él fue una influencia bien grande para mí y una inspiración bien grande. Fue el primer, yo aprendí más que nada por mi cuenta, una vez que tuve los primeros pasos que ellos me enseñaron, pero yo me dediqué mucho a sacar cosas del rock. Cuando era la época de los LP, dándole para atrás y para adelante a la aguja,
sacando cosas de oído. Pero mi hermano Paco era el que me llevaba discos de jazz. Me llevaba estos discos de Joe Pass, de George Benson y de estos otros guitarristas increíbles. Y yo, para mí, eso era una cosa totalmente inalcanzable. Yo oía a esos guitarristas y decía, Dios mío, esto complicado es esto. Me fascinaban, pero era como que le tenía terror al jazz. Pero siempre lo escuchaba, pero él fue el que me dio ese camino del jazz, lo descubrí por él. Mi otro hermano, que era comerciante, no tenía que ver nada con la música, pero le encantaba la música de los tríos y hacía segunda voz. De hecho, en un momento dado, ellos tenían un trío, mis tres hermanos, que se llamaban Los Condes. Antes de que existieran Los Condes. Sí, creo que eran Los Condes, que me equivoqué yo, creo que sí. Y entonces en casa siempre la música de trío, siempre se escuchaba. Y él le encantaba hacer segunda voz. Y o sea que tengo esas tres, ¿verdad?, influencias de ellos. Y mi hermana, que yo la adoro y la amo, que es una chulería, es súper talentosa, ella canta, baila, pinta brutal, y esa sacó la vena artista también, aunque no se dedicó a eso, pero... Hay dos historias que quiero compartir y que compartamos también contigo y con el público, y es de cómo el instrumento de la guitarra ha formado parte de tu vida. La primera es, en una tienda en Ponce, junto a tu padre, solo había dos opciones. Una guitarra en madera, a la que se tiraba una palanca y sonaba la música, y la otra de tocarse. Y tú escogiste la acústica. Esa primera historia ya de niño. Sí, porque cuando, de hecho, la era de madera, me gustaba porque era de madera, pero no se afinaba, ni tenía cuerdas y eso, pero no eran de adorno. Entonces tenía una palanquita como las cajitas de música, que uno le daba vuelta y sonaba una música. Y yo, no, papi, pero eso como que no, yo quiero aquella que es la que se toca de verdad. Y era de plástico y, bueno, casi aquello ni afinaba, pero bueno, en esa edad para mí eso fue lo más grande, tener esa guitarra. Otra historia que marcó tu vida. Así mismo. Y es en un talent show, en la escuela superior, te prestaron una guitarra eléctrica. Y cuando terminó el talent show, dijiste, yo puedo hacer esto, yo puedo tocar este instrumento, porque ya no era la acústica, entramos a la eléctrica. Sí, ya ahí era, y hicimos una canción que nos las inventamos el mismo día, porque estábamos bien desorganizados, no sabíamos ni qué hacer, y estábamos haciendo una prueba de sonido por la tarde en la misma escuela superior allí en el patio, y no encontrábamos qué hacer, y un primo, que en paz descanse también murió bendito, que tocaba acordeón, José apareció por allí y él fue el que nos organizó. Pero mira, tú vas a hacer esto y tú vas a hacer esto. Y yo, bueno, y terminamos haciendo una canción ahí en el instante, instrumental. Y sonaba de lo más chévere. Y entonces, pues ganamos el talent show con eso. Y yo recuerdo que eso me dio como una identidad, como que los demás de la clase, nadie tocaba ningún instrumento y yo era como que el más bravo que toca un instrumento. Y yo de contra, fíjate, yo puedo tocar, yo puedo hacer esto. Me dio como esa identidad, esa seguridad, ¿verdad?, de que era algo que yo podía hacer, que me sentía bien haciéndolo. Si no hubiese la guitarra, ¿qué otro instrumento hubiese sido parte de tu vida? Wow, no sé, yo creo que es que como siempre fue la guitarra, nunca he pensado en eso. Me gustan otros instrumentos, pero la guitarra. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de esos comienzos en las marquesinas y también de 3 AM. Regresamos en breve. Café Don Pello, un café con historia, en su empaque de 7 onzas, 14 onzas y 5 libras. Ordénalo en www.donpello.com o consíguelo en el Museo del Café en Ciales. Café Don Pello, un café con historia. En el juego de la vida, tu salud es lo más importante. Somos tu equipo cuando se trata de cuidar tu corazón, cuando tienes una emergencia o cuando das la bienvenida a una nueva vida. Somos tu equipo en cada diagnóstico, cada tratamiento y en cada paso hacia tu bienestar. En Grupo Hospitalario contamos con médicos de excelencia, la tecnología más avanzada y estamos listos para que gane tu salud. Somos las manos que te cuidan.
Dr. Víctor Rodríguez Balasquides, cirugía plástica, reconstructiva y Botox. Para cita previa, 884-2287. Atrévete a ser la persona que deseas. Búscanos en Facebook e Instagram. Estamos de regreso a Tertuliando con Carlos Salgado, hoy desde este vestíbulo de la Sala de Festivales Antonio Paoli, aquí en el Centro de Bellas Artes, donde mi invitado se va a presentar y más adelante vamos a hablar de esa presentación. Los comienzos de Jorge Lavoy fueron formando unas bandas en las Marquesinas, los cuales fueron sus primeras escuelas y para vivir de la música. Y tú lo comentaste en el segmento anterior, Francisco Paco, tu hermano, fue ese mentor e inspiración, alguien que sin lugar a duda en vida desarrolló, era un pilar en la guitarra, tanto no solamente en Ponce, su ciudad natal, sino también en todo Puerto Rico. Esos comienzos en las Marquesinas. Te voy a hacer un cuento que te vas a reír. La primera vez que a mí me llevaron para tocar en una fiestecita fue un primo mío que tocaba batería y no fue para tocar guitarra. Me dijo, mira, yo voy a tocar con este organista, pero hace falta un conguero. Y yo tengo una conga ahí, ¿te tiras? Y yo le dije, vamos, ¿cuánto hay? Hay $15. Y yo, ¿cómo, muchacho? Y yo voy para allá, bien guapo, a tocar conga. La primera canción, pues yo sé darle un poquito, estoy tocando, pero ya la tercera canción, las manos, y esto duele. Y voy a donde la dueña de la casa y le digo, señora, ¿usted no tiene un palo de escoba por ahí que yo puedo usar para tocar? Lo rompí y seguí con el palo de escoba. Esa fue mi primera vez que yo gané dinero tocando música. Pero ese mismo organista y el baterista después hicimos un grupito que yo entonces sí toqué guitarra y tocábamos los parisitos de Marquesina de esos tiempos. Y esos fueron mis comienzos trabajando per se en la música. ¿Qué más te cuento? Y de ahí después hubo un grupo que se llamaba Siglo XXI, que era un grupo tipo, ¿te acuerdas de Los Ángeles Negros? Que de hecho estuvieron Estuvieron aquí, eso es correcto. Sí. Y a mí me sorprendió verlo, que todavía estén por ahí. Y ellos grabaron un disco y fue la primera vez en mi vida que yo grabé, entré a un estudio de grabación a grabar, un estudio profesional que fue en Telesound, en Guapa TV. Ahí ese grupo trabajábamos muchísimo, con ese grupo yo me compré mi primer carro y pude venir a estudiar a San Juan y tenía transportación y tocábamos todos los fines de semana, muchísimo. Y aprendí a tocar ahí merengue, salsa, paso doble, bolero, o sea, de todo, porque tocábamos de todo. Porque antes de eso lo mío era como que el rock. Y yo tenía el pelo largo y yo no quería saber de nada de esa música, lo mío era el rock, yo soy el más rockero. Pero mira, fue una experiencia tremenda y ahí fue que yo entendí, dije, claro, toda la música es maravillosa y la guitarra, aunque en algún tipo de música no es tan común, por ejemplo en las mismas salsas, por darte un ejemplo, pero aprendí a tocar, a acomodar la guitarra en cualquier género de esos latinos en ese tiempo. Esa fue mi primera... Lo comentaste, estudiante en San Juan, eres egresado de la Universidad de Puerto Rico, fuiste estudiante de prestigiosos guitarristas clásicos como Ernesto Cordero y Juan Sorroche. Eres el primer guitarrista que lanza al mercado una producción discográfica de jazz contemporáneo. Tu primera producción como solista frente a un grupo de jazz fue 3AM en el 1989. Fue un éxito que una disquera japonesa te graba en el 1992 el disco Lavoy 3AM. Luego, Guitarra Sin Frontera, está promocionado actualmente con Alberto Carrión, Se Me Partió el Corazón, entre otras producciones que has realizado. ¿Cuán importante ha sido estos comienzos, tomar clases con estos guitarristas y qué significa para ti lo que es tu discografía? Fíjate, cuando yo estaba en Ponce, que quería venir a estudiar a San Juan, yo quería estudiar jazz realmente, era lo que más me apasionaba en ese momento, pero no había escuelas de jazz en ese tiempo aquí y bueno, pues vamos a estudiar guitarra clásica, hay guitarra, yo voy para allá. Y fue maravilloso el aprendizaje y la base musical que tengo con la guitarra clásica me ha servido muchísimo para todo. Y eso es una disciplina bien fuerte. Yo
te tengo que decir que yo sabía que yo no me iba a dedicar a la guitarra clásica porque me gustaba demasiado la guitarra eléctrica y el rock. Pero para poder pasar esos cursos yo estudiaba 5 o 6 horas diarias. No había otra forma de pasar esos cursos si no era estudiando así de mucho, porque la guitarra clásica es bien demandante. Y me dio una base, como te digo, tremenda. Pero yo siempre cultivaba también lo que me gustaba, que era el rock, y buscando cómo aprender del jazz. Eso fue un poco después, pero empecé por ahí a escuchar discos y a tratar de sacar cosas, porque siempre me apasionó muchísimo el jazz también. Entonces fíjate tú que ese tipo de cosas que me ha pasado, que no fue porque yo decidí hacerlo, sino porque se dieron así. Vivimos en Puerto Rico y eso era lo que había, y yo dije, bueno, pues vamos a hacerlo, pero no fue como que decidí, yo voy a ser este guitarrista versátil y voy a tocar de todo. No fue así, fue que sucedieron las cosas así. Y entonces, tú sabes, cuando tú te encuentras todos estos mundos musicales, pues empiezas a aprender un poco de todo y a cómo manejarlo. Y con la experiencia y con el tiempo, pues mira, fue maravilloso porque yo nunca he parado de trabajar. Y aquí una de las razones por la que siempre y sigo vigente es precisamente por eso, porque como estaba hablando con Glenn, mi querido Glenn Monroy, y él comentó algo. Él dijo, es que Jorge, tú le das una guitarra clásica y la toca, o le das una guitarra le dices que quieres algo que suene a jazz, con una guitarra gruesa de jazz o algo de rock, y lo toca y no hay ningún problema. Y yo necesito un músico así, que no hay mucho, dijo. Y yo dije, es curioso como las cosas de la vida te preparan, ¿verdad? Y te llevan. Y cuán importante es todos esos sueños que ha alcanzado ese niño que aquella primera vez fue a aquella tienda, vio aquella guitarra, sin imaginarte todos los reconocimientos que ha recibido, porque en el 2014 la Cámara de Representantes de Puerto Rico te dedica, te hace un reconocimiento, el Heineken Jazz Festival también, único guitarrista puertorriqueño que se dedica a la aportación a este festival. En el 2015 fuiste al Salón de la Fama de la Música en Puerto Rico por tus aportaciones en las grabaciones también. En el 2019, embajador de la Parada Puertorriqueña en Nueva York. Has dejado un legado musical en nuestro país como director musical, como guitarrista de jazz. Miles de personas que te han seguido, también has dado clases. O sea, ¿cuán significativo ha sido todo esto en tu carrera que has alcanzado desde ese niño, como dije al principio, hasta hoy día? Bueno, pues imagínate, ha sido tremendos honores para mí. Cosas que yo no esperaba en realidad, que como te digo, han sucedido en mi carrera, y súper honrado de que me la hayan dado, que esos reconocimientos en su tierra es maravilloso, ¿verdad? Muy honrado y muy orgulloso, tú sabes, esas cosas yo no las veía venir en realidad. No las esperaba, pero no las llegaron. Esperaba, y llegaron, así que pues bien recibidas y que sirvan de inspiración a los jóvenes, y que ellos puedan ver que uno, mira, con dedicación y con esfuerzo uno puede lograr muchas cosas. Así es. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de ese encuentro de amigos el domingo 1 de junio aquí, señor, en esta sala. Café Don Pello, un café con historia, en su empaque de 7 onzas, 14 onzas y 5 libras. Ordénalo en www.donpello.com o consíguelo en el Museo del Café en Ciales. Café Don Pello, un café con historia. Soy Luzneila Ortiz y te invito a que pases por Nuke University División Técnica IBC Manatí. Comunícate al 787-854-6634. Tu éxito, nuestra misión. En Glam Beauty Lounge nos comprometemos a brindarles la mejor calidad de servicios para resaltar la belleza. Ofrecemos servicios de extensiones de pestañas, depilación con cera e hilo, tratamientos corporales, faciales, manicuras y pedicuras. Confíe en nuestras manos y obtenga el estilo correcto. Estamos ubicados en Manatí y puede comunicarse con nosotros llamando al 787-884-5723 o por las redes sociales como By Glam PM.
Estamos de regreso al segmento final de Tertuliando con Carlos Salgado, hoy desde este vestíbulo de la Sala de Festivales Antonio Paoli, donde mi invitado se va a presentar el domingo 1 de junio a las 5 de la tarde. Vamos a celebrar la música, la amistad, la creatividad. Luego de 3 años de esta idea, se presenta Jorge Lavoy and Friends, la trayectoria de un ícono de la guitarra. De hecho, cuando te presentan esta idea, tú dijiste, no, esto es muy complicado. Hasta que con el apoyo de tu amada esposa Ingrid y manejadora tuya, le presentas la propuesta al director musical de la Filarmónica, el licenciado Víctor Maldonado, y a él le encantó. ¿Qué pasó ahí? Para que tú veas, como digo, que en mi vida las cosas se dan y yo, uno agradecido, ¿verdad? Siempre a Dios por todas las cosas. Pero de una conversación informal que tuvimos con él, él nos dice la idea de hacerlo con la Orquesta Filarmónica, y eso fue como que wow. Pero fue mi esposa la que me metió en el lío. ella tiene, o sea, ella es el motor en mi casa, ella es la que me empuja a hacer cosas. Y bueno, de una idea así en la mente de cómo yo podría, después de tantas experiencias musicales con todos estos queridos amigos, colegas, compañeros, cantantes, estrellas de este país tan importantes, poderlos reunir en una noche y hacer música, pero desde mi perspectiva, como guitarrista, como su director, como, tú sabes, y traer la Orquesta Filarmónica y hacer arreglos, fue como que, wow, es complicado, porque es un proyecto grande, es un proyecto que requiere de mucho trabajo, mucha concentración, tiene un nivel de estrés bastante fuerte, y yo no había hecho nunca nada así en mi vida. Para mí es algo pues nuevo y totalmente, o sea, estoy súper emocionado con todo esto, trabajando duro, y ¿qué te digo? Es como un sueño que se va a hacer realidad. Todavía a veces yo no lo creo. Estoy aquí como que no lo creo. Lo acabas de mencionar, la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, pero también tienes artistas que son amigos, tanto locales y con una trayectoria también a nivel internacional. Dani Rivera, Glenn Monroy, Nidia Caro, Alberto Carrión, que estás lanzando este tema musical. ¿Se me queda algún otro que podamos mencionar? Se te quedan unos cuantos que no podemos mencionar, pero ya están confirmados. Okay. ¿No? Decidimos dejarlos de sorpresa. Sí. Cuando le haces el acercamiento, ¿inmediatamente te dijeron que sí? Mira, sí, la primera persona que llamé fue a Nidia, que es mi querida amiga de tantos años, y ella enseguida me dijo, pero eso está maravilloso, sí, ¿qué hay que hacer? Yo quiero estar ahí, claro que tengo que estar ahí. Y ella me dio ánimo y dijo, mira, sí, llama a fulano, haz esto, sí, hazlo, no tengas miedo, hazlo, dale para adelante. Ella me dio mucho ánimo, mucha confianza para seguir con el proyecto. Jorge, son 2 horas el espectáculo. ¿Cuán difícil es sentarse y escoger los temas que se van a tocar? Porque con tu trayectoria de 50 años y con estos artistas que tienen trayectoria también, valga la redundancia, ¿cómo se cogen los temas para ese concierto? Porque puede durar 4. Puede durar 2 días. Pero mira, eso fue, esa pregunta yo me la hice, decía, ¿qué temas yo quisiera hacer con ellos? Porque, como te dije, es desde mi perspectiva. Entonces, como yo les decía a ellos, ustedes no van a coger el tema, el show es mío, yo voy a escoger los temas. Y entonces ellos me preguntaban, ¿y qué tú quisieras hacer? Y yo dije, pues mira, y empecé a meterle cabeza a eso, a darle pensamiento y a ver, las consideraciones tenían que ser también que la guitarra tuviera, ¿verdad?, un papel importante dentro de los temas, porque se trata de esa interacción de la guitarra con estos artistas. Y eso fue una de las consideraciones. La otra es que también yo decía, pero qué tema que la orquesta también se luzca, que la música se preste también, porque no todas las canciones se prestan de igual forma para la Orquesta Filarmónica. Y yo dije, wow, pues mira, y ahí empecé a buscar, hasta que creo que he dado en el clavo, porque el repertorio es bien variado, pasa por distintas décadas, de distintas décadas, y la combinación entre la orquesta, la guitarra y esas canciones, yo creo que está
bien chévere. Va a ser bien interesante. Pues ya usted sabe que los boletos para Jorge Lavoy and Friends, la trayectoria de un ícono de la guitarra, ya están a la venta en Tiquetera, en Ticket Center y aquí en la boletería del Centro Bellas Artes, llamando al 787-620-4444 y es a las 5 de la tarde. Compre sus boletos. Jorge, 50 años de trayectoria. ¿A qué tú atribuyes el éxito? Aparte de que cuando habla, transmite la pasión por lo que haces. ¿A qué atribuyes ese éxito en tu carrera? Wow, pues mira, varias cosas. Una es ese entusiasmo que nunca se me ha quitado por la guitarra desde que empecé, porque yo todavía para mí sigo con el mismo entusiasmo y la misma ganas de aprender, de buscar. Siempre estoy tratando de aprender de lo nuevo, no quedarme, ¿verdad?, en tanto en la tecnología como en la cuestión musical, porque eso es eso uno nunca para de aprender en la música, uno siempre es un estudiante de la música. Eso, y te diría que la versatilidad, ¿verdad?, que es la que te comenté al principio, que ha sido pieza clave para mí para seguir a un día vigente y que me sigan considerando. Y estás claro que eres ejemplo emular por todos esos jóvenes que le encanta la música, la guitarra, pero lo importante es que tienen que saber también que hay que tener pasión, disciplina, responsabilidad y obviamente que nunca deje que nadie le quite los sueños que tienen de ser músico, que como lo hiciste, que ellos también lo pueden hacer. Recuerden, domingo 1 de junio, Jorge Lavoy and Friends, la trayectoria de un ícono de la guitarra a las 5 de la tarde aquí en la sala de festivales. Sabes que el mundo necesita gente como tú que ame lo que hace, por eso es parte de la producción y de la artesana manatieña Nina Bonini, queremos hacerte entrega de este reconocimiento. Y de Café Don Pello, un café con historia, que lo pueden conseguir en el Museo del Café en Ciales llamando al 787-433-2523 o 787-313-0925. Gracias a Pedro Maldonado, padre e hijo. Y qué mejor que terminar este programa viendo ese tema musical que está promocionando junto a ese gran cantante Alberto Carrión, que te va a acompañar también el domingo 1 de junio. Así que muchas bendiciones y éxito. Gracias, y los esperamos aquí el 1 de junio. Se me perdió el corazón en una noche de luna en que por mala fortuna lo entregué sin condición. Jorge, se me perdió el corazón. ¿Quién me ayudará a buscarlo? Si acaso logra encontrarlo, no lo suelte, por favor. Será bien recompensada la que lo logra encontrar, y si se deja atrapar, por favor no lo maltrate, que es mi corazón que late y es frágil como el cristal. Se me perdió el corazón cuando más alto volaba, le desgarraron las alas y desde el cielo cayó.